Hola, ¿cómo estás? Listo, loco. Se les termina el curro de los derechos humanos a estas viejas delincuentes. Llegó el momento de ponerle fin a un ciclo que tanto dolor y sufrimiento le causó a nuestro pueblo y que estas viejas usaron durante décadas para lucrar con el Estado argentino. Se acabó la mentira. Vamos a cerrar el capítulo, pero antes hay que ver la historia completa, no las mentiras que te contaron. Ya nadie les cree a los pañuelos blancos, son el símbolo de la manipulación histórica. ¿Viste que cuando te repiten una misma mentira durante años, terminan convenciéndote de que eso fue real? Como cuando te quieren implantar un recuerdo de algo que nunca sucedió. Bueno, es un método básico de adoctrinamiento. Lo aplican en las escuelas, porque se empieza por los más chicos. No es tan fácil engañar a un adulto. Miente, miente que algo quedará. La novela 1984 de George Orwell presenta a una sociedad controlada, adoctrinada, bajo el dominio del gran hermano. A todos les decían que antes de su llegada la gente vivía esclavizada, en la miseria, y que el gran hermano fue el Salvador. Los más viejos ya ni se acordaban cómo era la vida antes de que ellos llegaran, y los más jóvenes no lo habían vivido, o sea, era lo único que conocían. Por lo tanto, había una versión de la historia. Las noticias viejas que contradijeran el relato oficial eran incineradas. Había una policía del pensamiento que se encargaba de detener a sospechosos o culpables de haber cometido un delito de pensamiento. Eso mismo fue lo que hizo el Estado con las organizaciones de derechos humanos. Imponer un relato y condenar a todo aquel que se animara a cuestionarlo. O sea, hicieron una cacería. Por ejemplo, la cifra de los desaparecidos es incuestionable. Muchos en algún momento hemos caído en la trampa de la mentira. Si sos una de esas personas que les creyó y hoy se arrepiente, no te sientas culpable. Ellos tienen toda una maquinaria a su servicio, una maquinaria inmensa que comprende poder judicial, poder político, medios de comunicación, industria cultural, o sea, música, cine, libros, teatro, sistema educativo. No es fácil pelear con un monstruo tan grande. Es como ponerse en la piel del Don Quijote yendo contra los molinos de viento. Igual siempre creo que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y este es el momento. Se abre una nueva era. El revisionismo histórico empieza a dar sus frutos. Hace poco la diputada y candidata a vicepresidente, por la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, organizó un homenaje a las víctimas del terrorismo en la legislatura porteña. Y no tardaron en llegar los zurdos, a hacer quilombo, bardear para impedir este homenaje porque, viste, después te quieren vender la libertad de expresión, la democracia. Pero bueno, con los zurdos no se puede hablar, porque se burlan, te insultan, te chicanean, te tiran cosas, rompen todo, son muy, muy brutos, muy ignorantes, no tienen argumentos. Repiten todo lo que les dijo la maestra como niñitos de cuarto grado del colegio.
Son gente que, bueno, pobrecitos, tienen la cabeza solamente porque vino pegada al cuerpo. Y además de predecibles, son repugnantes como guiso con tripa. Ni siquiera leyeron a Marx, porque si leyeron a Marx, no son comunistas. Ya que hablamos de las víctimas, vamos a ver algunas de las víctimas del terrorismo. Hay muchas, hay muchísimas. Pero bueno, vamos a mencionar algunas. Son noticias de la época recuperadas por CELTIB, una asociación civil de Argentina que lucha por el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo de los 70, cuya fundadora es Victoria Villarruel. Y la otra es AFAVITA, que es Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina. Caso de Coronel Duarte Ardoy, muerto de un balazo frente a sus soldados en el Comando de Sanidad, septiembre de 1975. Comisario Vergel, asesinado a tiros en un móvil policial por dos vehículos que lo interceptaron. Eh, el comando fue el ERP. Esto fue el 3 de septiembre de 1975. En Rosario, un comando atacó con armas de fuego el destacamento número 3 de Gendarmería Nacional. Ese mismo mes, Montoneros atentó con armas de fuego, contra la delegación de la Policía Federal en Avellaneda. Esto aparece publicado en la revista Evita Montonera y Estrella Roja, donde se adjudican estas hazañas. Un comando atacó a balazos la fábrica militar de armas Domingo Mateu, en Rosario. Montoneros redujo a un camión del ejército contrarrevolucionario, recuperando armamento. Un sargento que se resistió resultó muerto en La Plata. El ERP colocó una bomba a un ejecutivo del papel en la fábrica, en Córdoba. Montoneros secuestra a un niño de 2 años, David, hijo de un periodista, Raúl Kreiselburg, director del diario El Día de La Plata, 21 de agosto de 1976. 9 policías y 2 civiles fueron asesinados por una bomba de Montoneros en Rosario, 12 de septiembre de 1976. Venían de custodiar un partido de Rosario Central. Laura Ferrari, de 18 años, fue asesinada el 8 de septiembre de 1975 por un coche bomba colocado por Montoneros en la Universidad Belgrano, donde estudiaba. Una joven adolescente que no tenía nada que ver con este tipo de movimientos. Y la mataron. Emilio Horacio Larrea, hermano del locutor y periodista Héctor Larrea, un marino, director de una agencia de investigaciones privadas en Berazategui, asesinado a balazos por el ERP. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? El 4 de septiembre de 1973. Gladys Medina, de 13 años, y su mamá Celia Palacios de Medina, ambas dormían en su departamento en Capital Federal cuando una bomba estalló en el edificio. La bomba fue arrojada por un comando terrorista para atacar la peluquería a la que frecuentaba Estela Martínez de Perón. El ataque provocó un incendio y las mujeres quedaron encerradas sin salida, por lo que murieron carbonizadas. Esto fue el 2 de septiembre de 1975. Capitán Carlos Arteaga, secuestrado y posteriormente asesinado en un baldío en José Cepaz, 29 de agosto de 1974. La Operación Gardel, que fue cuando Montoneros derribó un avión Hércules, causando la muerte de 6 gendarmes y heridas a otros 46, 28 de agosto de 1975. Una pareja de terroristas del comando Inti Peredo de las FAL saqueó la clínica Morón, 24 de agosto de 1973. O sea, cayeron a la 1 de la madrugada, la mujer
presuntamente embarazada, acompañada por un hombre, entraron a la clínica solicitando un médico. Fueron atendidos por una enfermera a la cual redujeron inmediatamente y la obligaron a cumplir órdenes. Coronel Larraure, el 23 de agosto de 1975, unos chicos que jugaban al fútbol en un baldío en Rosario encontraron un gran bulto con signos de... Un gran bulto, era el cadáver del coronel Larraure, con signos de congelamiento, torturas, ahorcamiento. Había sido asesinado el 19 de agosto por el ERP. Ingeniero José María Paz, presidente de la compañía azucarera Asunción en Tucumán, el 27 de agosto de 1974 murió en Buenos Aires como consecuencias de las heridas recibidas en intento de secuestro en el que participaron 15 terroristas montoneros, llevado a cabo el 8 de agosto en la vía pública, en Tucumán. Comisario Carlos Baldovino, asesinado por montoneros en su automóvil el 12 de septiembre de 1978 frente a su domicilio en Buenos Aires. Luis Domenech, ejecutivo de la empresa Isaura, asesinado por el ERP posteriormente a su secuestro, en Florencio Varela, 12 de septiembre de 1975. Desde este canal expresamos nuestra solidaridad con los amigos y familiares de las víctimas del terrorismo de los 70 y exigimos al Estado justicia. Exigimos justicia, verdad y reparación. En esta nueva etapa, las señoras de los pañuelos blancos quedan expuestas como lo que son: unas impostoras, unas estafadoras, madres y abuelas de terroristas que hacen negociados con el gobierno kirchnerista a costillas del sudor de los laburantes. Estela de Carlotto no es la inmaculada y santísima Estela como te la quisieron vender. Es un personaje oscuro, nefasto y siniestro. Madre de Laura Carlotto, cuyo nombre de guerra era Rita. Laura Carlotto, se conoce que en el año 1974, vistiendo un uniforme de colegiala, mató de 5 tiros por la espalda a un militante de la CNU en La Plata. No es la búsqueda de la verdad y la justicia lo que las motiva, sino la venganza, el revanchismo y la necesidad de hacer guita, porque han montado un negocio alrededor de los muertos y los desaparecidos. Te venden charlas, libros, películas, tazas, pines, remeras. Hicieron un merchandising del horror. El Estado paga indemnizaciones a familias de terroristas, que según dicen, muchos de ellos ni siquiera están desaparecidos, sino que están viviendo en Europa. Y la pagan con la nuestra. Los premian con una banca en el Congreso. Cosa de locos. Ser hijo de desaparecidos debería ser una tragedia, no un mérito para entrar en la política. Las madres y abuelas de Plaza de Mayo dicen estar con los derechos humanos, pero apoyan al dictador Maduro en Venezuela, como apoyaron a Hugo Chávez o a Fidel Castro en Cuba. ¿La viste a Estela de Carlotto protestando contra las violaciones a los derechos humanos en Formosa, el gobierno feudal de Gildo Isfrán? Contra las violaciones a los derechos humanos de la comunidad Qom, contra la brutal represión
a manifestantes que querían trabajar en la época de la pandemia, o mejor dicho, de la plandemia. Yo no la vi. ¿Vos la viste? Lo habían mandado a Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos, hijo de padres montoneros, que en el año 1975 atacaron a un cuartel local en esa provincia y mataron a 10 soldados. Y bueno, cuando Horacio fue a Formosa, vio donde tenían detenidos a los indígenas, había mujeres embarazadas, dijo, no, acá no hay ninguna violación a los derechos humanos, son casos aislados. Cuando la socia de Estela, Eve de Bonafini, se afanó toda la plata del plan Sueños Compartidos junto con funcionarios de Cristina y la procesaron por defraudación a la administración pública en la construcción de viviendas con fondos del Estado. Estela, calladita la boca. Cuando Eve Bonafini, ex titular de Madres de Plaza de Mayo, dijo que había que probar las pistolas Taser con la hija de Macri, Estela, calladita la boca. De la misma manera, cuando dijo que había que ir al campo y abrir las silobolsas de cereales con una navaja, en el campo ir con una navaja y abrir las silobolsas. Y después dicen que los odiadores somos nosotros. ¿Eso qué sería, digamos? Mandar a matar gente, mandar a romper las silobolsas de los campesinos. Y después vos escuchás los que los apoyan diciendo, odiador, odiador. ¿Eso qué sería? ¿Eso va en base al amor, digamos? Una forma muy cuestionable de amar. Mandar a la gente a matar a los animales, a robar los animales que tienen los campesinos que han hecho durante generaciones, porque eso no lo hacen de un día para el otro, como ellos, que se enriquecen de un día para el otro. ¿Mm? ¿Cómo hicieron la plata ellos? ¿Trabajando? Las madres, las abuelas, los kirchneristas. Convocar a hacer una patriada para defender a la corrupta chorra delincuente de Cristina Kirchner y a Milagro Sala. ¿Sabes qué? Me conformo con lo que tengo y basta, porque el día que me muera no me voy a llevar todo lo que uno roba. Ah, la verdad, no se puede creer. Hablan de derechos humanos y robos de bebés, pero las viejas se pusieron el pañuelo verde y militaron el aborto. ¿Dónde quedaron los derechos humanos del niño por nacer? ¿Está mal dárselos a otra familia, pero no está mal matarlos? ¿Te acordás cuando el año pasado detuvieron a varios miembros de una secta, incluyendo a su líder, cuya fachada era la de una escuela de yoga, y los detuvieron por asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual? El activista Pablo Salum, que logró escaparse de esa secta y hoy tiene un canal de YouTube que se llama Ley Antisectas, denunció una red de encubrimiento en la cual participó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, y bueno, entre otros referentes de derechos humanos. Todos ellos ayudaron a que esta secta quedara impune durante muchos años. ¿Y ellos representan a los derechos humanos? Se terminó.
ya no nos callamos más. Hicieron una cacería y se cansaron de escrachar y condenar a los que no están del lado de la mentira. No nos comen más la cabeza, se les cayó la careta. ¿Te acordás del actor Fernando Ciro? Seguramente no, porque lo condenaron al olvido por sus ideas. Hace más de 20 años, a Fernando Ciro y a su mujer Elena Cruz los echaron de la Asociación Argentina de Actores por defender a Videla. Incluso en unas marchas les tiraron cosas, les rompieron la cabeza. ¿A vos te parece? Gente grande. Y ellos creen que lo que hacen está bien. ¿Y acaso no estábamos en democracia? No era que la censura era cosa de fachos, que cada uno tenía derecho a opinar, a decir y pensar lo que quisiera. ¿O es toda una mentira? Cuenten la verdad. La gente, el pueblo pidió a los militares, porque la Argentina era un caos, un descontrol total. Los guerrilleros acribillaban gente, ponían bombas, mataban niños, secuestraban, robaban. Y la gente estaba harta de vivir con miedo. Por eso pidieron a los militares. Las Fuerzas Armadas vinieron a poner orden. Y acá te quieren hacer creer que los terroristas eran los buenos y los militares los malos. Los montoneros respondieron a los planes que Inglaterra tenía para Argentina y los militares a Estados Unidos. No hubo ningún patriota. Los militares me refiero a la Junta Militar, respondía a Estados Unidos. Pero según las madres y abuelas, los terroristas mataban con una buena causa. Eran jóvenes idealistas que querían un mundo mejor y los militares unos monstruos. Repasemos, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas? La función de las Fuerzas Armadas es proteger al país de una amenaza interna o externa. La función de las Fuerzas Armadas es combatir cualquier organización terrorista. Por ejemplo, los terroristas de hoy ya no son los montoneros o el ERP, sino los narcos. Y el Estado debería declararle la guerra y mandar a las Fuerzas Armadas para que se ocupen. Los gobiernos de la vuelta de la democracia por temor a un golpe de Estado destruyeron a las Fuerzas Armadas. Y porque en los últimos 40 años ninguno de los presidentes que estuvieron se caracterizó por ser muy patriota o nacionalista, que digamos, por cuidar nuestro patrimonio, por defender nuestra soberanía, no, las pelotas. Fueron todos entreguistas, porque si no, cuidarían a nuestras Fuerzas Armadas. En cualquier país desarrollado, cualquier potencia tiene unas fuerzas armadas fuertes, que están preparados para responder ante cualquier amenaza. ¿Cómo están las Fuerzas Armadas hoy en nuestro país? Acá se ve una guerra. ¿Qué hacen? ¿Salen con las boleadoras? ¿Con las gomeras? Ahora, los otros países, ¿cómo están? Las madres y abuelas de Plaza de Mayo inventaron la cifra de los 30.000 desaparecidos para presentarlo ante el mundo y apelar a la figura de genocidio. Porque si decían que eran 8.000 no les iban a dar bola. De esa manera pudieron sacar guita. Que de paso ahora dicen que son 30.400. O sea, pasa el tiempo y aparecen más, se multiplican. ¿Cómo es? En Rosario hay un mural que dice 130 o 140 nietes recuperades. La cabeza la tienen para llevar los pelos nada más. Ahora son nietes.
Bueno, con la cifra de los 30.000 desaparecidos arrancó la mentira y los negociados. El portal Data24 publicó en enero de este año que Estela de Carlotto había anunciado la restitución de Juan José Morales, quien ya había constatado su identidad 16 años antes, en 2007, y las abuelas de Plaza de Mayo lo anunciaron como algo nuevo antes de fin de año. Nietos restituidos 2 veces, una cosa de locos. Otros países dieron vuelta a la página y avanzaron. Acá seguimos estancados por culpas de viejas como Estela de Carlotto, ícono de nuestro retraso. Fíjate lo que pasa ahora con los robos, la inseguridad que hay en las calles. Mirá si en el 76 iba a pasar lo mismo. Ahora te matan por nada. Antes era robar, ¿me entendés? Después ya ponele que te amenazaban con el arma. Ahora te matan directamente. Y ellos saben que no les van a hacer nada. Si enseguida salen los derechos humanos. Me gustaría saber para quién están hechos los derechos humanos. Porque se ve que hay distintos tipos de humanos. Están los humanos delincuentes, asesinos, y están los humanos que trabajan. ¿Me entendés? Y están para los delincuentes, para esos humanos, no para los que trabajan, para los que son buena gente, para los que tienen una familia, para eso no. De hecho, en San Lorenzo, el año pasado, se metieron unos delincuentes a robar en una casa, los dueños de la casa les dieron una golpiza, los mandaron al hospital y metieron preso a los dueños de la casa. Estuvieron como 2 meses presos. Después tuvieron que vender la casa, se tuvieron que vender la casa y se tuvieron que ir, porque los amenazaban. Y a los delincuentes los cuidaron, los tenían ahí como criaturas, que pobrecitos, mirá lo que le habían hecho. Siempre te dicen que son víctimas de la sociedad, que roban para comer. A ver, si a vos te lo están diciendo por televisión, una persona del gobierno, un puntero como Juan Grabois, que dice que si él tuviera que elegir entre ser cartonero o ser chorro, sale de caño. Eh, o como el carretilludo de Daddy Brieva, que dice yo respeto el oficio del chorro. Como dijo también Guillermo Moreno, de Principios y Valores, que dijo, si los ladrones quieren vivir de lo ajeno, que lo hagan, pero con códigos. O como dijo la deforme esta de Ofelia Fernández, piden a los pobres que se esfuercen y trabajen, pero si sos un pibe y tenés 18 años, tenés 3 opciones. Escucha, a ver, agarrar un chumbo, salir a robar, ganarte una buena guita e irte a tu casa tranca palanca con 2 celu. Mirá vos, tomá mate. Otra opción es que te den una bolsa de falopa y vos te encargás de venderla. O cargar un carro con cartones para ver si ganas unos pesos por ahí. O sea, una apología de la delincuencia, de conocimiento público, todo esto. Y si están escuchando eso, ¿qué van a hacer? Ya está. Y como decían el otro día, ¿qué quieren que salga a trabajar? Es injusto, ¿qué quieren que salga a trabajar? Ahora nos quieren mandar a trabajar. Vos, vos escuchás esas cosas y no lo podés creer. ¿Cómo que ahora nos quieren mandar a trabajar? Vos deberías estar trabajando. Esas fueron las generaciones que vinieron formando durante décadas. Es como todo.
Lo que vos sembrás, pasa el tiempo y tiene sus frutos. Ahí los tenés. En nuestro país hubo una guerra con muertes de ambas partes, pero acá se olvidaron o nos ocultan los muertos por el terrorismo de los 70 y todas las familias que destruyeron. Los militares perdieron el poder cuando se perdió la guerra de Malvinas. Eso los hizo caer. De lo contrario, la historia hubiese sido otra. Y tampoco hubiese sido contada como te la cuentan hoy, como te la vienen contando desde hace tantos años. ¿Mm? Los zurdos ganaron la batalla cultural gracias a la pérdida de Malvinas, porque hasta ese momento la gente apoyaba a los militares. Los terroristas eran los jóvenes con ideales que querían un mundo mejor. Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Cómo hacían? Contame, ¿cómo hacían para poner en marcha esos ideales? A plomo y sangre, con secuestros, robos. Entonces, esto fue una guerra. Y en las escuelas es tanto el adoctrinamiento que nadie puede contradecir este argumento, nadie puede decir que fue una guerra, porque eso es la teoría de los dos demonios, que no fueron 30.000, porque no aprobás más la materia. Y hasta el día de hoy. El adoctrinamiento viene desde la docencia, ¿me entendés? Adoctrinan a los chicos. Hoy tenemos a una nueva era que ya no se está creyendo el cuento que te vinieron contando desde que eras una criatura. Ahora de a poco la gente se va despertando y ya no estamos todos dormidos. Llegó el momento de despertar y derribar los muros de la mentira y la desinformación. Nos vemos.